Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con esta segunda parte del tema términos excluidos. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a resolver entonces algunos ejercicios de términos excluidos, pero antes de resolver estos ejercicios quiero que recuerdes lo que te había explicado en el video anterior, en la última parte, cuando estábamos hablando del método de solución. ¿Cómo resolvemos los ejercicios de término excluido? Tenemos que seguir tres pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, tenemos que identificar el significado de la premisa. Cuando yo tengo el significado de la premisa, como segundo paso, debo establecer el significado de las palabras que figuran en las alternativas para así establecer los temas comunes como segundo paso. Y como tercer paso, buscar cuál de aquellas palabras no guardan relación con las demás. Es decir, cuál es la palabra que no tiene semas comunes, que no pertenece al campo semántico. Y a esa palabra, a esa alternativa, la considero como el término excluido. Entonces, pasemos ahora a los ejemplos. Tenemos la primera palabra, la primera premisa que dice atento. La primera alternativa, la alternativa A nos dice servicial, segunda alternativa B nos dice gentil, alternativa C afable, alternativa D carismático, alternativa E caballeroso. A ver, ¿cuáles son los pasos para poder resolver estos ejercicios? ¿Te acuerdas? Como primer paso, ¿cuál era? Exactamente, primer paso, identificar el significado de la premisa. Segundo paso, recuerda, establecer el significado de las alternativas. Y como tercer paso tenemos que buscar cuál de ellas no guarda relación con el grupo. La palabra atento, ¿qué significa ser atento? Atento significa ser amable, ser cortés con las personas, ser muy servicial. Tenemos que buscar entonces los significados o los temas comunes entre todas las palabras que están allí con la premisa. Servicial, gentil, amable vienen a ser sinónimos de la palabra atento. La palabra caballeroso también significa mostrar gentileza, cordialidad, amabilidad. Y hay una palabra ahí que dice carismático. ¿Quién es el carismático? Carismático es el alegre, el que se gana el cariño de los demás por su personalidad. No necesariamente es gentil o servicial, simplemente es carismático, que pertenece a otro campo semántico. No guarda relación con la actitud. Tenemos entonces que el término excluido sería el término carismático. ¿Y por qué lo excluimos? Porque no forma parte del grupo. Siguiente ejercicio. A ver, dice glacial. ¿Qué significa glacial? Glacial significa frío, relacionado con estos polos, por ejemplo el polo norte, el polo sur, las zonas glaciales donde hay mucho hielo. Eso es glacial. Segundo paso, ya sabes lo que se tiene que hacer, ¿no? Establecer el significado de las palabras y relacionarlas con la premisa. ¿Qué relación existirá entre todas las palabras que están allí? A ver, busquemos los significados. ¿Qué significa frívolo? Frívolo es aquella persona que no le da valor, que no le da importancia a una situación, a un objeto o a cualquier elemento. Eso es frívolo, ¿no? Un tipo vanidoso, un tipo que no le da valor a las cosas. Es frívolo. ¿Qué significa gélido? Gélido es que está demasiado frío. ¿Qué significa congelado? También está muy frío, que ya llegó al punto pues de la solidificación. ¿Qué significa álgido? También muy frío, muy helado. Y helado también es frío. Todas las palabras pertenecen al mismo campo semántico. En este caso, la palabra común o el sema común sería frío. Y la palabra frívolo no guarda relación con el grupo, porque frívolo es aquel tipo que no le da valor a algún determinado objeto o a una determinada situación. A ese llamamos frívolo, vacío, insignificante. La alternativa que contiene el término excluido entonces sería la alternativa A.
Pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos eclosión. ¿Qué significa eclosión? Eclosión es el nacimiento de un ave, de algún reptil que nace de un huevo. A eso se llama eclosión. Todo lo que nazca de un huevo, tener vida así, nacer, a eso nosotros vamos a conocer como eclosión. A ver, ¿qué relación guardarán las demás palabras que están allí? Tenemos origen, génesis, inauguración, germen, fuente. Todos van a estar ligados al sema común que va a ser nacimiento, origen, surgimiento. La palabra origen vinculada con eclosión. Génesis también significa origen. Inauguración significa apertura. Germen también significa origen de la vida, en este caso de las plantas. Y fuente también significa origen, de dónde proviene. Por lo tanto, la palabra que no guarda relación con las demás, la palabra que se debe excluir es la palabra inauguración. ¿Qué significaba inauguración? ¿Qué te dije? Significa solamente apertura. ¿Y todo lo demás qué significa? Origen, nacimiento, surgimiento. Veamos el siguiente ejercicio. La palabra discriminar. Discriminar significa separar. Tenemos en las alternativas relegar, apartar, marginar, segregar y relevar. ¿Qué significa relegar? Relegar significa sacar, separar. Apartar también, sacar de un lugar. Marginar lo mismo, sacarlo de un lugar y llevarlo a otro lado. Segregar también implica separarlo. Todos ellos van a implicar separación, pero hay una palabra en la alternativa E que dice relevar. Relevar es sacar a una persona de su puesto para poner a otra en ese puesto. Relevar significa reemplazar. Por lo tanto, no forma parte del mismo campo semántico de las demás, que significa separar, porque relevar significa reemplazo. Por lo tanto, el término excluido estaría en la alternativa E. Siguiente ejercicio. El término despavorido. Despavorido significa asustado, lleno de miedo, lleno de pavor. Sobrecogido también es el que tiene miedo, el que está asustado, el que está aterrado, lleno de terror. Azorado también está asustado. El indignado es aquel que está molesto, aquel que está furioso. Horrorizado, lleno de horror, de miedo. ¿Identificas entonces cuál sería el término excluido? Exactamente, si todo se está hablando de miedo, todo está hablando de horror, y hay una palabra que solamente habla de molestia, de enojo, se tendría que ir la palabra indignado, que en este caso no guarda relación con el campo semántico de las demás palabras. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice tajante. ¿Quién es el tajante? Tajante es el que dice algo de manera categórica, de manera concluyente, contundente, determinante. ¿Qué significa restringido? Restringido va a significar prohibido. No es lo mismo que tajante. Por lo tanto, es el término excluido. ¿Y cuál es el campo semántico de todo el grupo? Allá, que solamente es categórico, contundente. La palabra final. Siguiente ejercicio. Dice proveer. A ver, ¿qué significa proveer? Proveer, sinónimo directo de abastecer. Surtir también sería lo mismo que suministrar. Estaríamos hablando de términos sinónimos. Proveer, surtir, abastecer, suministrar, aprovisionar, llenar de provisiones. Pero hay una palabra que tiene un significado totalmente distinto al campo semántico de estos sinónimos, y es la palabra rebasar. ¿Qué significa rebasar? Pasar o exceder cierto límite, cierta señal, cierta marca. Eso es rebasar. Por lo tanto, consideramos que la alternativa B es el término excluido. Siguiente ejercicio dice corroer. ¿Qué significa corroer? Corroer, estamos hablando del deterioro de un metal. Oxidar. Oxidar también viene a ser el deterioro de un metal. Apolillar, deterioro de una madera. Erosionar, el deterioro de un suelo. Carcomer, el deterioro de una construcción, de una edificación. Estropear solamente es malograr. La palabra que aparecía en todas era la palabra deterioro. El sema común entre todos era la palabra deterioro. Por lo tanto, estropear, que solamente significa malograr,
no necesariamente de la misma forma que los demás, se tendría que considerar como el término excluido. Y el último ejercicio dice embellecer. A ver, tenemos la palabra ataviar, agradar, exornar, acicalar, ornamentar. ¿Qué significa embellecer? Poner más bella algo, alguien. Ataviar es llenarse de adornos. ¿Con qué objetivo? También, pues, ¿no? Tratar de embellecerse. La palabra agradar, agradar es buscar el agrado en los demás o causarle agrado a los demás. No necesariamente es adornarse. Y exornar significa llenarse de adornos. Acicalar también es arreglarse, adornarse. Ornamentar también implica adornar. Por lo tanto, el término excluido en este ejercicio sería la palabra agradar. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con el tema de términos excluidos. Espero haber disipado alguna de tus dudas con respecto a este tipo de ejercicios. Ya sabes, estoy para resolver cualquier duda. Nos estamos viendo pronto. Saludos.